Triángulo de la exposición, ¿qué es eso? ISO, obturación, diafragma. Lo siento, no eres tú, soy yo. Y si les dijera que hay una forma más fácil de comprender el triángulo de exposición viéndolo desde el círculo de la exposición, quédense conmigo y lo vamos a ver. En mis inicios se me dificultó muchísimo comprender el triángulo de la exposición. Algunos me lo explicaban que mientras más se subía un parámetro más luz, el otro menos luz, después estaba por el otro lado otro parámetro. Entendía al revés, se me hacía un desorden mental hasta que con la práctica y el tiempo fui conceptualizando un poco más el tema y aprendiendo más al respecto. Les voy a explicar una manera más sencilla de comprenderlo, viéndolo desde el punto de vista de un círculo, y es por eso que le llamo el círculo de la exposición. Vamos a comenzar entonces explicando un poco con respecto a los elementos que voy a incorporar en la pantalla. Uno de ellos es la luz, entonces todo lo que veamos a partir de este momento con tendencia hacia la derecha nos va a proporcionar más luz. Todo lo que veamos con tendencia hacia la izquierda nos va a proporcionar menos luz. Vamos a empezar con el ISO. Este primer elemento trata acerca del sensor de las cámaras. El ISO tiene como factor principal permitir simplemente dejar pasar más luz o menos luz al sensor de nuestra cámara. Mientras más alto es el valor de ISO, la tendencia sería hacia la derecha, vamos a obtener más luz, y mientras más bajo, menos luz. Sin embargo, hay otros factores que vamos a obtener mediante el cambio de este parámetro. El primer cambio que vamos a ver es acerca del ruido. Mientras más bajo el parámetro, por ejemplo, que estamos utilizando, menos ruido vamos a obtener. El ruido es un grano digital que se produce a causa del aumento y del voltaje que recibe el sensor para poder dejar pasar más luz o ser más sensible a la luz. Esto se hace por medio de electricidad y por esa razón genera una interferencia eléctrica en la imagen que se traduce como un grano o como ruido. Mientras más bajos son los valores de ISO, menos problemas de ruido vamos a obtener. De lo contrario, vamos a presentar ciertos problemas de ruido como lo muestra ahí la imagen. Otro factor importante también de mantener ISOs bajos en los parámetros de nuestra cámara es con respecto a la calidad. Vamos a obtener fotos con una mejor calidad, un mejor color, un mejor rango dinámico, que ese tema lo hablaremos en otro video más adelante. Vamos a obtener más información de la imagen, una mejor definición de color y sin ese molesto ruido que podría aparecer a medida de que vamos subiendo, que es justamente lo que pasa cuando aumentamos el ISO a altos niveles. Vamos perdiendo calidad a causa de ese ruido también. Como segundo punto o parámetro, vamos a hablar acerca de la obturación. Seguimos con la misma tendencia, ¿verdad? Hacia la derecha tenemos más luz, hacia la izquierda tenemos menos luz. El obturador de las cámaras son unas cortinas mecánicas que lo que hacen es permitir que tanto la información de la imagen como de la luz pasen a través de estas cortinillas y lleguen al sensor, que es el encargado de almacenar o guardar esta información. A medida de que vamos aumentando este parámetro, lo que significa es que estamos dividiendo un segundo entre 2, en este caso entre 4, entre 8, entre 15, 30, así hasta un segundo dividido entre 1000 o 8000, que hay cámaras que incluso manejan esas altas velocidades en lo que es la obturación. A medida de que vamos aumentando este parámetro de velocidad, la cortinilla se mueve mucho más rápido y deja entrar menos luz al sensor, o se mueve más lento permitiendo una entrada mayor del caudal de luz. Sin embargo, también como pasa con el ISO, tenemos ciertas características entre menor o mayor sea este parámetro. Por ejemplo, mientras más alto es este parámetro, podemos obtener una imagen congelada, una imagen de alta velocidad congelada, por ejemplo, una gota de agua, o cuando arrojamos, por ejemplo, una piedra a un estanque y forma una gota de agua, ¿verdad? Un chapuzón, podemos congelarlo. Podemos congelar el movimiento de algún animal, por ejemplo, colibrís, que el aleteo pues, es sumamente veloz y casi
imperceptible para el ojo humano, lo podemos capturar con una cámara con este parámetro de altas velocidades. Mientras que por el contrario, si utilizamos velocidades bajas de medio segundo, 1 segundo y hasta 30 segundos, que hay cámaras que tienen este parámetro a ese nivel, el obturador se abre durante cierto tiempo, capturando todo el movimiento, toda la luz, toda la información que se da durante ese lapso de tiempo. Y si el animal, el objeto o lo que estamos capturando es muy rápido, mucho más rápido que medio segundo, por ejemplo, y puede hacer varios movimientos en medio segundo, todos esos movimientos van a quedar capturados en la información. Otro tema importante es que cuando tenemos la cámara en mano se da un fenómeno llamado trepidación. Cuando tomamos una fotografía nos puede salir movida a causa de este movimiento de nuestras manos. Por eso es recomendable en ese caso utilizar velocidades altas de obturación para poder evitar trepidación. Caso contrario, tendremos trepidación si utilizamos velocidades bajas con la cámara en nuestra mano. Ahí recomiendo utilizar un trípode para poder compensar esta trepidación. El último parámetro que nos falta de ver de esta triada sería el diafragma. El diafragma es el mecanismo de apertura que tienen los lentes. Ahora, ¿en qué consiste esto? Bueno, tenemos la misma tendencia. Mientras más abierto está este mecanismo del lente, mucha más luz permite que entre a nuestro sensor o ISO a través del obturador, como vimos anteriormente. Sin embargo, esto es uno de los puntos más importantes en temas de estilo, composición fotográfica, porque vamos a tener ciertos beneficios, pero también vamos a encontrarnos con ciertos problemas si nos vamos totalmente al extremo de la apertura o al extremo del cierre, que ya les voy a comentar. Por ejemplo, si nos vamos completamente a Fs altos, que así es como se mide la apertura de diafragma con un F, en este extremo nos va a enfocar básicamente todo lo posible o todo lo que sea posible al lente enfocar según la distancia en la que se encuentren los objetos. Aquí vamos a obtener todo enfocado. Por lo contrario, si utilizamos aperturas mucho más grandes en el lente, vamos a obtener un desenfoque del fondo muchísimo mayor, que no sé si ustedes han visto, y les presento acá algunas imágenes de ejemplo de la diferencia entre un F muy abierto y un F muy cerrado. Otro punto importante también acerca de esto es la nitidez. Cuando llegamos al extremo máximo del lente, perdemos nitidez en las esquinas, empezamos a tener un problema de pérdida de calidad en los bordes de la fotografía. Pasa un fenómeno similar en el otro extremo. No tenemos la nitidez completa precisamente por un tema del desenfoque, donde centramos el enfoque principalmente es en un punto específico y prácticamente que todo alrededor inmediatamente en una apertura tan amplia empieza a perder enfoque y por ende empieza a perder pues nitidez. La aberración son unas líneas que se empiezan a formar entre un objeto que tiene poco contraste en un punto y alto contraste en otro y es dividido por una línea. Por ejemplo, la hoja de un árbol. Cuando tomamos una fotografía de la hoja de un árbol en plena luz del día, el borde de la hoja podría llegar a tener aberración. Ahora, ¿en qué caso se ve más? Bueno, cuando tenemos aperturas abiertas tenemos más aberraciones que cuando utilizamos aperturas cerradas. Las aberraciones se disminuyen. Entonces es importante conocer esto para cuando tengamos problemas de aberraciones sepamos cómo solucionarlas. Otro punto también es que tenemos mucha difracción, los diafragmas muy cerrados, debido precisamente a eso que les mencionaba de la pérdida de nitidez a los bordes. Eso es un fenómeno que se da por la forma en que ingresa la luz al lente de una manera muy directa. En el caso del diafragma muy abierto, tenemos un efecto llamado viñeteo. En algunas ocasiones el viñeteo se usa de manera artística en la fotografía, pero otras veces es sumamente excesivo. Esto depende de la calidad de construcción del lente, vamos a tener más o menos viñeteo. Podemos empezar a combinar ciertos elementos y eso es lo que me gustaría empezar a explicar con algunos casos de uso prácticos. Vamos a empezar entonces en este caso con el ISO. Algo muy importante del tema del ISO es siempre se recomienda, precisamente por el problema que vimos de ruido, ¿verdad?, mantener ISOs bajos dentro de lo posible y yo siempre les recomiendo empezar con el ISO en 100. Ahora, ¿qué pasa cuando coloco el ISO en 100? Bueno, vean que según el gráfico que tenemos de ISO, la tendencia va hacia
la pérdida de luz, hacia la oscuridad. Entonces la imagen, cuando utilizamos ISOs bajos, se nos va a oscurecer. Ahora, aquí viene la pregunta cuando ustedes empiezan a componer su fotografía. ¿Qué es lo que quiero en la fotografía? Quiero que se me vea un fondo desenfocado, quiero tener todo enfocado, quiero realizar una imagen que tenga que ver con velocidad y a partir de ahí empezar a tomar una decisión. Por ejemplo, yo quiero una foto con el fondo muy desenfocado. Aquí tengo que tener presente que voy a tener problemas de viñeteo y cierta pérdida de nitidez en la mayoría de la imagen, a excepción del punto en donde yo tengo el enfoque, y esto va a depender mucho del lente. Además, si estoy en contraluz o puede que tenga problemas de aberraciones, entonces tengo que tener eso presente cuando voy a escoger con fondo desenfocado y con altas aperturas. Ahora, esto tiene tendencia hacia la luz. Eso quiere decir que si yo tenía tendencia hacia la oscuridad con el ISO y con esta apertura tengo tendencia hacia la luz, estoy compensando la pérdida que tuve con el primer parámetro. Sin embargo, a veces no es suficiente. A veces el ISO genera mucha más tendencia hacia la oscuridad de lo que la apertura de diafragma es hacia la luz, y me va a tocar compensar un poco con el tercer parámetro, que es la obturación. Recuerden que si estoy todavía un poco oscuro, ¿qué tengo que hacer? Bajar la velocidad de obturación, escoger alguno de los parámetros, empezar a bajar, a escoger, a bajar, hasta que yo vea en la imagen de la cámara, en el exposímetro que traen algunas cámaras, que son unas líneas que vienen en el centro de la pantalla, donde te indica aquí un 0, un -1, un -2, un +1, un +2, indicándote hacia dónde está la tendencia de la luz en el sensor, si hacia lo oscuro o hacia lo claro. Lo ideal, aunque no necesariamente significa lo correcto, pero lo recomendable es mantenerlo en este rango, entre los 0, -1, +1, para que la foto no salga, como se le llama, subexpuesta o sobreexpuesta, que es mucha luz o poca luz. Entonces tengo que empezar a jugar con esos parámetros para poder regular la luz de la fotografía final. Esa es la forma en que ustedes empiezan a jugar con estos tres parámetros. Muy bien, vamos a ver algunos casos de uso. Por ejemplo, digamos que en el primer caso yo quiero fotografiar a un colibrí. Quiero capturar el movimiento congelado de las alas del colibrí y en la mejor calidad posible. En ese caso, entonces yo pongo el ISO en 100, que es la recomendación que yo les doy para empezar, y para poder congelar una imagen, entonces utilizo valores altos de velocidad. Hay que empezar con la experiencia a crear un criterio de cuánta velocidad más o menos necesito yo, sin embargo no hay una fórmula como tal. El aleteo del colibrí sabemos que es sumamente rápido, entonces podemos escoger velocidades máximas de obturación para comenzar a probar. Esto por supuesto tiene una tendencia máxima hacia la oscuridad, y ya un ISO básicamente bajo para mantener la calidad tiene una tendencia hacia la oscuridad. ¿Qué necesito yo para compensar luz en el tercer parámetro y ayudarme con eso? Irme hacia la luz con apertura de diafragma. Necesito utilizar el máximo de apertura de diafragma posible que me brinde mi cámara. Y en ocasiones esto no es suficiente, entonces ¿qué hago? Para no perder el principio de la fotografía, que es poder capturar o congelar las alas del colibrí, empiezo a tocar el ISO, a subirlo un poco más. ¿Para qué tengo ISOs más altos si al final de cuentas me va a generar problemas? Bueno, en ocasiones necesito tocar el ISO para poder compensar la cantidad de luz que me está haciendo falta por los otros parámetros. Y así es como resolvemos este primer caso de uso. Ok, un segundo caso de uso, esa seda, ese efecto de seda en los ríos o en las cataratas que hemos visto fotos muy lindas. Yo necesito entonces utilizar velocidades bajas de obturación para poder capturar el recorrido del agua y me genere ese efecto de seda. A veces necesitamos un segundo, a veces necesitamos 30 segundos, eso dependiendo de cuánto efecto sedoso yo voy a querer en mi imagen. Sin embargo, por lo contrario que pasaba con el colibrí, tenemos una tendencia bastante alta hacia la luz. Estamos dejando pasar muchísima luz al sensor. Yo quiero utilizar ISOs bajos, un ISO 100, para mantener la mejor calidad posible, pero aún así no es suficiente para compensar la cantidad de luz que tengo acá. Entonces, ¿qué tengo que realizar o qué tengo que hacer con el tercer parámetro? Muy bien, la tendencia hacia la oscuridad es cerrando la apertura del diafragma.
utilizar diafragmas bien cerrados. Pero ¿qué pasa con los diafragmas cerrados? Empezamos a tener problemas de nitidez, de difracción. Yo les recomiendo no utilizar el máximo de diafragma o de cierre de diafragma de sus lentes, sino tal vez irse por un F16, un F11, por ahí. Sin embargo, en muchas ocasiones no podemos con la cantidad de luz dependiendo de la hora del día. Por ejemplo, si hago esto a mediodía, donde la cantidad de luz es demasiada del sol, no puedo, por más que baje el ISO incluso a 50. Si uso el FA22 en ocasiones, todavía me sigue quedando la imagen sobreexpuesta. ¿Qué hago en esos casos? Bueno, para ayudarles hay accesorios que venden que son filtros ND, así se llaman, de densidad neutra, neutral density en inglés, que se puede conseguir según el diámetro del lente que ustedes tienen. Por ejemplo, hay lentes de 85 milímetros, que no significa que el filtro va a medir 85 milímetros, sino que la rosca que tiene ese lente posiblemente pueda medir 67 milímetros. Para poder usar este tipo de filtros y compensar, ahora sí, oscurecer un poco más la cantidad de luz para que la imagen salga correctamente expuesta y puedan obtener la foto de la catarata como debe ser. El caso de uso convencional, por ejemplo, en un retrato en exteriores que les decía ahora, les daba un ejemplo, por ejemplo, de fondo desenfocado. Bueno, utilicemos ese caso de uso con un retrato de una persona en el exterior, en donde yo quiero que la persona, el rostro de la persona salga completamente enfocada y el fondo salga completamente desenfocado. Lo primero que hago es, igual, recomendación, utilizar ISOs bajos para poder obtener la mayor calidad posible y el menor ruido posible. Optamos por diafragmas, el diafragma más abierto que tenga nuestro lente, si es 1.4, un 2, un 1.8, lo más abierto que nos permita el lente, de ahí vamos a empezar. Va a tener una tendencia a la luz y el ISO va a tener una tendencia a la oscuridad. Ahí tenemos cierta compensación que al final vamos a tener que compensar o terminar de compensar con una escala de velocidad de obturación. Esto es en el caso de la fotografía de retrato, y de ahí en adelante, por ejemplo, la piel, los pómulos, los brazos, la ropa, va a empezar a tener desenfoque, porque lo que estamos enfocando es a partir del ojo. De manera exponencial va a ir desenfocando todo lo que se vaya alejando del punto de enfoque. Tengo que empezar a irme por menos desenfoque, tengo que empezar a probar diafragmas más cerrados para poder tener más información o más detalle de lo que quiero, teniendo en cuenta que el fondo va a empezar a verse más enfocado cada vez. Guiándonos con este círculo de exposición, les voy a dar algunos consejos. Por ejemplo, a nivel de lentes, recuerden que tenemos problemas de nitidez en diafragmas muy cerrados y en diafragmas muy abiertos. ¿Qué significa esto? Hay lentes que tienen un punto dulce. ¿Qué significa un punto dulce? El punto en donde tienen la mayor nitidez. Los fabricantes, dependiendo de la construcción de los lentes, ubican esos puntos de nitidez en ciertos Fs. Algunos lo tienen en el F4, otros en el 5.6, otros incluso pueden venir en un F2. Por ejemplo, el 85 milímetros de Sony, el Prime, viene en el 1.8, ya empieza su punto dulce, así que es un lente súper ideal para poder hacer fotografías de retrato con fondos desenfocados y tener la máxima calidad posible. Es un consejo, siempre fíjense en el punto dulce en el que el lente de ustedes se encuentra para sacarle el máximo provecho. Otro punto muy importante y recomendable: si su cámara no tiene estabilizador incluido, que normalmente vienen en cámaras profesionales, ustedes pueden hacer la siguiente fórmula. Si tienen un lente de 50 milímetros, por ejemplo, yo lo multiplico por 2 y obtengo la velocidad en la que yo puedo tener una fotografía estable sin trepidación. A partir de acá, del 1-100, en este caso 125, 250, con un lente de 50 milímetros no van a tener problemas de trepidación. Menos de esto ya es arriesgarse a que la fotografía empiece a salir movida, pero esto les asegura que al menos, aunque ustedes tengan mal pulso, la fotografía les salga bien. Bueno, y para llegar al final, la recomendación más importante es, por supuesto, practicar. Pongan su cámara en modo manual y practiquen con cada uno de estos parámetros, de estos elementos. Suban el ISO, fíjense en la cantidad de ruido que puede generar. Hay cámaras que tienen una tolerancia de sensibilidad muchísimo mayor
Hay fotografías nocturnas en las que se requiere muchísima cantidad de luz para poder, principalmente en la astrofotografía, capturar todas las constelaciones y las estrellas, y necesitamos toda la cantidad de luz posible sin sacrificar calidad. La velocidad de obturación nos va a ayudar muchísimo. Un diafragma abierto también nos va a favorecer bastante, y un ISO alto que no genere hasta ese punto ruido nos va a ayudar muchísimo a obtener una fotografía de este tipo. Recuerden, círculo de exposición lo vieron en eMotion Photo. Bueno, hemos llegado al final de este video. Recuerden activar la campanita y suscribirse si aún no lo han hecho para poder recibir notificaciones de los próximos videos. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, y vamos a estar completamente atentos y de verdad a su servicio para poderles responder todas esas dudas. Y no se les olvide seguir nuestras páginas de eMotion Photo y Mi Chiquitines para que puedan ver nuestro trabajo y nos apoyen compartiéndolo.